Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría volverlos a saludar. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Continuamos con el libro de Lucas. En esta oportunidad vamos a dar inicio al capítulo 3. Pero antes de iniciar, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Amado Padre, te agradecemos por este buen tiempo que nos das de permitirnos estudiar tu santa palabra. Gracias porque nos bendices, mi Señor. Nos permites que tengamos, Padre, la palabra tuya, mi Señor, que es viva y que es eficaz, a la mano, mi Señor. Gracias por este grupo de Madelena, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que nos has permitido conocer, mi Señor. Queremos, Padre, colocar en tus manos este tiempo. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar, como ya hablábamos, con el capítulo 3 y en esta oportunidad vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice de la siguiente manera. Versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo y el arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz de él que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Bien, mis hermanos. Antes de entrar un poco en detalle, yo quisiera que analizáramos lo siguiente para poder entender un poco más acerca de esta porción que nos regala Lucas. En estos primeros versículos inicia hablando acerca de 4 personajes históricos que participaron políticamente en aquel tiempo. Hablan acerca de Poncio Pilato. Bueno, no es nuevo para nosotros ese nombre, y lo nombra y lo menciona como gobernador de Judea. Judea, bueno, todos sabemos que queda al sur de Samaria. Herodes, este Herodes es Herodes Antipas, y lo nombra como tetrarca de Galilea. Ese queda al norte de Jerusalén. Felipe, o también era conocido como Herodes Filipo, era tetrarca de Iturea. Al otro lado del Jordán quedaba esa tetrarquía, y allá habitaban, dice la historia, los descendientes de Ismael. Al sur de Albinia quedaba esta tetrarquía llamada Iturea. Y también de la provincia de Traconite. Traconite queda al sur de Damasco, un poco más hacia el norte. Y también menciona a Lisanías, tetrarca de Abilinia. Esto queda mucho más al norte, queda al oeste o al occidente de Siria. Ahora vamos a ver cómo los evangelios sinópticos, inclusive también el evangelio de Juan, qué referencia hacen en cuanto a Juan el Bautista, porque es que este es el personaje protagonista de este capítulo 3. Dice, Mateo inicia diciendo que él predicaba en el desierto, que cumple la profecía de Isaías 40, pues ya vamos a leerlo un poco más adelante. Dice que vestía de pelo de camello y tenía un cinto alrededor, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Marcos digamos que lo escribe muy similar a como lo escribe Mateo. Lucas inserta 2 palabras o 2 frases muy importantes. Dice que vino palabra de Dios, y el otro es que dice que y verá toda carne la salvación de Dios. Esas 2 frases no están descritas por los anteriores eh, evangelios. Y Juan ya es un poco más al detalle. Juan ya
habla acerca que los judíos encaran a Juan y preguntan quién era él. Obviamente, pues en el desenlace pues, de este cruce de palabras, vemos cómo Juan es radical y dice que él es alguien que clama en el desierto, pero que no es el Cristo. Bien, vamos entonces ya a entrar un poco más en detalle en cuanto a esos versículos. En el versículo 1 dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia. Acá nombran a este señor Tiberio César. Todos conocemos que él era el emperador, que él eh, era un personaje supremamente, cuenta por la historia, supremamente malo, muy malo, supremamente malo. Y Lucas nos da, en esta ocasión, vemos cómo Lucas es como muy detallista y él nos da unos datos geográficos, cronológicos e históricos. O sea, con este primer versículo vemos eso, que nos da unos datos supremamente fáciles de entender en el tiempo. Y son muy importantes, ¿por qué? Porque es que acá vemos, mis hermanos, que esto no es algo inventado. Esto es algo comprobado por la misma historia, por la misma arqueología. Y eso me hace pensar, mis hermanos, que Lucas nos está diciendo, con esto que nos está mostrando, que la palabra de Dios es confiable, que la palabra de Dios es confiable. Y me gusta mucho como lo habla el Salmo 119, versículo 138. Y me gusta mucho esta frase porque me hace acordar de lo que Lucas nos quiere mostrar con este primer versículo. Dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles, haciendo referencia a la palabra del Señor. Acá reconocemos una vez más, caemos en cuenta, mis hermanos, que la palabra de Dios es confiable y no hay que inventar absolutamente nada porque la misma palabra del Señor se defiende así sola y es lo que estamos viendo en este primer versículo. Eh, como ya lo mencionábamos, es una historia con datos verificables, no es una historia de ficción como, no sé, como los cuentos de hadas, como los cuentos animados que no sabemos si fue verdad o no fue verdad, que no sabríamos de tantas películas de ficción que hay, tantos programas, eh, tantas historias que no son comprobables, que no sabemos ni cuándo pasó ni dónde pasó. Acá Lucas es muy detallista en eso y vemos cómo nos está indicando en el tiempo lo que está sucediendo con datos completamente verificables. Bien, ya lo mencionábamos, acá miramos un hombre muy conocido por la historia, que es Poncio Pilato. Más adelante le aparece poco antes de la crucifixión del Señor. Recordemos que él quiso lavarse las manos cuando lo fueron a llevar ante él, o se lavó las manos. Eh, hay otro personaje, es Herodes Antipas. Este fue sucesor de Arquelao, del linaje de los herodianos, hijo de Herodes el Grande, ¿sí? Y Herodes el Grande, ¿quién es? Es quien participa o es quien manda a matar a los niños en el relato que vemos en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 23, haciendo referencia al nacimiento de nuestro Señor. Después de la muerte de Arquelao, mis hermanos, el reino como tal fue dividido en diferentes partes. Eso se llamó tetrarquías porque fue dividido inicialmente en cuatro partes. Eh, a raíz de eso, los romanos utilizan ese término, tetrarquías, porque se ha dividido en esas cuatro partes y cada cuarto de parte será gobernado por un tetrarca, que ya lo estamos viendo en este momento. Pero entonces después del tiempo, pues ya empezó a dividirse en diferentes partes adicionales, pero se seguían llamando, se seguía utilizando el término de tetrarquías, así se dividirá en más partes. Bien, mis hermanos. Entramos aquí al versículo 2, dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, dos personajes también muy conocidos. Aquí encontramos algo muy raro, porque es que el, el, la palabra del Señor nos dice que tenía que haber un solo sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote era vitalicio, es decir, se cambia únicamente hasta que muriera. Pero entonces acá vemos a dos, vemos a Anás y vemos a Caifás.
siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Es la primera parte del versículo 2. Ahora bien, ¿por qué habían dos? ¿Por qué habían dos? Bueno, recordemos que, pues que todos los judíos estaban bajo el yugo del imperio romano. Habían dos porque para este tiempo el cargo del sumo sacerdote ya no era tanto religioso, sino que también tenía inclinaciones políticas y era impuesto por Roma. Anás fue impuesto y luego fue destituido por Roma en el año 15 después de Cristo. Y en su lugar fue puesto Caifás en el año 18 después de Cristo por Roma. En el momento de la crucifixión vemos que el pueblo judío, mis hermanos, llevan al Señor Jesucristo no a Caifás, sino que lo llevan primeramente ante Anás. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que Anás era para ellos el sumo sacerdote que sí representaba la parte religiosa, la parte de la ley, ¿sí? Y sabían que Caifás había sido impuesto por los romanos, por eso digamos que de alguna manera le rendían más respeto a Anás que a Caifás. Eso lo encontramos en Juan capítulo 18, versículo 13. Vamos a leerlo, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Dice Juan 18, versículo 13, dice, y llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Acá vemos, mis hermanos, cómo el pueblo judío reconoce primeramente a Anás antes que a Caifás. Así, Anás ya no fuera el sacerdote de manera oficial, él seguía siendo el más respetado por el pueblo judío. Ahora bien, con todo este desorden, el reino dividido entre tarquías, vemos como hay dos sumos sacerdotes, vemos que el pueblo judío estaba pasando por momentos completamente difíciles, completamente angustiantes. ¿Por qué? Porque estaban sumergidos bajo el yugo romano. Y Roma, además de ser cruel, un imperio completamente cruel, también buscaba cómo enriquecerse con los territorios que ellos conquistaban. Digamos que ellos esclavizaban prácticamente aquellos territorios, aquellas personas que eran conquistadas cuando ellos estaban extendiendo su imperio. Pero ellos colocaban unos gobernadores. Y esos gobernadores, mis hermanos, también buscaban cómo lucrarse de su puesto político. Y ellos tenían en este momento, ya hablando enfáticamente pues de el pueblo judío, habían sacerdotes, dos sacerdotes o dos sumos sacerdotes que eran Anás y Caifás. Ellos también estaban corrompidos. Y ellos también buscaban cómo lucrarse del pueblo. Ellos también buscaban cómo enriquecerse. Ahora, dice la historia que Anás era un hombre supremamente rico, tenía muchísimas posesiones, pero él tenía el monopolio eh, el monopolio económico con los judíos en el templo. Recordemos por allá cuando el Señor Jesucristo, cuando lo estudiamos en Juan, cuando él va y reprende porque habían colocado prácticamente un negocio en el templo. Bueno, Anás estaba detrás de todo eso. Todo lo utilizado para los sacrificios era vendido por Anás. Era vendido por Anás. Obviamente con la complicidad de los diferentes sacerdotes que se prestaban para, para ese tipo pues, de jugadas eh, ante el pueblo judío. El otro negocio que ellos también tenían era el negocio de las divisas. Resulta que ellos no podían aceptar la moneda romana en el templo. ¿Por qué? Porque era rechazada porque tenían imágenes y entonces ellos no utilizaban el dinero romano, ellos utilizaban su propio dinero. Entonces, los que llegaban tenían su dinero romano, tenían que cambiarlo, ¿sí? Y allá les iba quedando un porcentaje solamente con el cambio de la moneda para luego sí poder comprar sus animalitos para llevarlos como sacrificios. Ahora bien, si alguien venía desde muy lejos, pues no llevaba a su animalito, sino que tenía que comprarlo en el templo, ¿cierto? Bajo las condiciones que ellos colocaban. Pero si alguien vivía cerca y quería llevar su animalito, entonces empezaba, no, pero es que este animalito, pues, digamos, pues de que la patica pues, la tiene chuequita, esta orejita está malito, tiene tantas manchas o está manchado, y no se lo recibían, obligando a aquellas personas a que adquirieran esos animalitos en el templo. Entonces, prácticamente vemos cómo estos sacerdotes se prestaban para robar al pueblo judío. Pero mis hermanos, eso no nos debe de sorprender. Hoy vemos mucha gente que está en el poder, muchos políticos que se prestan para su mejor postor.
Vemos cómo quieren eh, lucrarse de sus posiciones, ya no piensan en el pueblo, sino que piensan es en ellos. Lastimosamente, mis hermanos, es una realidad y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado, ¿por qué? Porque el problema es, digamos, que, que no es del sistema como tal, sino del corazón del hombre. En el corazón del hombre hay pecado y ese es el pecado que lleva al hombre a buscar cómo pensar más en él antes que en lo que Dios dice en su santa palabra. En lo religioso también vemos cómo surgen diferentes doctrinas que también buscan acomodarse, buscan cómo lucrarse acerca de diferentes cosas para poder exprimir a los que asisten a las diferentes congregaciones. No conocemos muchísimas, pero quieren aprovecharse de su fe para seguirse lucrando. Todo lo contrario a lo que la palabra del Señor enseña. Esto, como ya lo decíamos, no es de los gobiernos o de los religiosos que están de turno. Son problemas, no son problemas circunstanciales, son problemas que vienen en el corazón. En el corazón. ¿Por qué? Porque el hombre fue caído desde la caída de Adán. Y eso es lo que ha heredado. El hombre siempre está inclinado hacia el pecado. Afortunadamente nosotros, mis hermanos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo porque hemos creído en el Salvador, hemos creído en su obra redentora. Hoy estamos de este lado, somos harina de otro costal, afortunadamente, mis hermanos. Mis hermanos, esto no va a cambiar porque lastimosamente el corazón del hombre no va a tocar fondo en cuanto al pecado. Siguiendo con la siguiente parte del versículo 2, dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Llama la atención que el relato de Juan aparece en los 4 evangelios. En los 4 evangelios hay una que otra historia que nos regalan los evangelios, pero que no están en los otros. Pero esta sí está en todos los 4 evangelios. Y eso nos habla acerca de la importancia que el Señor le da a Juan el Bautista. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí Lucas nos muestra que Juan vivía en el desierto y los otros evangelios también, pues ya lo miramos anteriormente, lo complementan con uno que otro detalle. Mis hermanos, acá dice pues de que Juan estaba en el desierto. Sí, los 4 evangelios coinciden en eso, que él estaba en el desierto, que él se había alejado y encontró la voz del Señor. Dice, vino palabra de Dios a Juan. Mis hermanos, eso también aplica para nuestras vidas. Eso también aplica para nuestras vidas. Nosotros también debemos de buscar nuestro sitio íntimo con el Señor. Y ahí es cuando el Señor nos habla. Ahí es cuando el Señor realmente toca nuestro corazón. Cuando nos alejamos, llegamos a casa, entonces encontramos el Internet, llegamos al trabajo, encontramos el computador, encontramos redes sociales, está TikTok, está Twitter, está Facebook, está Instagram, bueno, hay una gran cantidad de, pues de, pues de redes o de elementos que nos llevan a consumir nuestro tiempo y nosotros no podemos caer en eso. Yo soy uno de los que le gusta mucho ver noticias, me acuerdo pues, de nuestro amado Vladi, y a veces toca decir, no más, dejemos esto acá, porque no nos podemos volver adictos a ese tipo de cosas, porque le estamos robando ese tiempo que le pertenece a nuestro buen Dios. Mis hermanos, nosotros no podemos seguir la corriente de este mundo. En ese sentido tenemos que ser como los salmones. Los salmones siempre corren en contra de la corriente. Y debimos identificarnos eh, como ir en contra de la corriente de este mundo, mis hermanos, porque nosotros no nos podemos acomodar a este mundo, sino que buscamos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de nuestro gran Dios, que es agradable y que es perfecta, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Si nos hacemos unos con este mundo, mis hermanos, vamos a perder la sintonía de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios no quiere. Él quiere que estemos siempre apartando el tiempo para nuestro buen Dios. Listo, mis hermanos. Vamos a pasar entonces, o ampliando un poco más en este tema. Nosotros estamos llamados a buscar esos espacios a solas con nuestro Señor. Eh, También vemos, mis hermanos, de que Juan el Bautista, hay algo curioso acá. Nos recordemos que él era hijo de Zacarías y Zacarías era un sacerdote. Él tenía derecho a, a, a seguir por esa línea sacerdotal, porque él era hijo de sacerdote, ¿cierto? Pero acá vemos cómo la corrupción estaba
estaba metida dentro del Sanedrín, estaba metida dentro de todos los sacerdotes, dentro del sumo sacerdote. Y Dios decide apartarlo para una tarea muy importante y lo utilizó como profeta. Lo utiliza como profeta. Juan es llamado como los profetas, como Dios los llamaba en el Antiguo Testamento. Vamos a ver por un momento Jeremías capítulo 1, versículo 2. Dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Acá estamos hablando de Jeremías. Mire cómo el Señor utiliza esas palabras. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Así era como es normal encontrar en el Antiguo Testamento cuando Dios llamaba a los profetas. Y acá vemos también, dice, vino palabra de Dios a Juan, en la segunda parte del versículo 2. Entonces vemos cómo el Señor eh, toma a Juan el Bautista como profeta. Versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Acá ya nos vamos a meter con este tema que es muy importante. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra perdón también puede traducirse como libertad. Es decir, estamos perdonados, pero también buscamos ser libres del pecado. La palabra perdón también puede, o es muy similar, o está muy de la mano con la palabra libertad. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? Mis hermanos, el arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de mente, y es a lo que Dios nos está llamando aún a sus propios hijos. Cuando estamos en pecado, mis hermanos, debemos arrepentirnos, debemos cambiar nuestro chip, debemos cambiar, mis hermanos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. No es algo meramente subjetivo o emocional, tiene que ser algo real, mis hermanos. Una cosa son las sensaciones, otra cosa es lo que realmente estamos sintiendo, lo que realmente estamos queriendo hacer. Es entender que esto que estoy haciendo está mal. Eso es el arrepentimiento, mis hermanos. Es entender eso. Es hacer un giro de 180 grados. Si va para allá, no, ya no. Voy hacia donde el Señor me está llamando. Aunque no me sienta mal por el pecado, porque el pecado, sabemos pues, de que el pecado es, a la carne es dulce. Si el pecado no fuera dulce, pues no pecaría nadie. Pero aunque no me sienta mal, mis hermanos, tengo que buscar es agradar al Señor. Tengo que buscar agradar al Señor. Cuando mi mente es cambiada, aunque el pecado me esté llamando, lo que quiero es obedecer al Señor. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, hay un ejemplo que algunos predicadores utilizan en cuanto al arrepentimiento, y es, cojan ustedes como una media, un calcetín, metan la mano y sáquenla y la voltean. Eso es una forma, eh, una forma muy sencilla de cómo explicar lo que es el arrepentimiento. Mis hermanos, todos hemos experimentado ese cambio de mente nosotros, por eso estamos acá, reunidos buscando al Señor, porque nuestra mente ha sido cambiada, porque tenemos ahora la mente de Cristo, que es la que nos lleva al Padre. Mis hermanos, el bautismo de Juan refleja que yo estoy entendiendo que hay algo que en mí tiene que cambiar. Ese bautismo de arrepentimiento es una forma de decirnos que hay algo que tenemos que cambiar, ¿cierto? El bautismo no inicia con el cristianismo. Recordemos que el bautismo era utilizado desde antes de que llegara nuestro Señor. En el Antiguo Testamento vemos diferentes pasajes, sobre todo cuando los judíos recibían al pueblo gentil que quería seguir las enseñanzas judías, tenían que bautizarse. Los judíos creían en la práctica bautismal, pero era solamente para los gentiles. Ahora Juan les está diciendo, no, aunque ustedes sean judíos, ustedes también tienen que bautizarse como los gentiles. Tienen que cambiar, tienen que arrepentirse. Y este bautismo representa ese cambio de actitud del que ya hemos hablado, mis hermanos. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Lucas nos está diciendo que esto que está haciendo Juan, él no se lo inventó, que esto ya estaba
escrito 700 años antes de que llegara nuestro Salvador. Eso lo encontramos en el versículo 3 al 5 de Isaías capítulo 40. Antes de que venga Cristo, Dios enviaba un mensajero. Y ese mensajero se estaba cumpliendo en la persona de Juan el Bautista, para que de alguna manera el pueblo supiera que ya se estaba llegando o que ya estaba llegando el Mesías. Haga de cuenta como las personas que salen con un megáfono a dar información. Eso prácticamente era lo que estaba haciendo Juan. Estaba informando al pueblo, a sus alrededores, de que el Mesías estaba llegando. El camino que transitaría el Mesías debería estar allanado, debería estar preparado. Y Juan, de alguna manera, predicando con su bautismo de arrepentimiento, lo estaba haciendo, estaba cumpliendo con la tarea que el Señor le había encomendado. Mis hermanos, nosotros estamos cumpliendo con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Es una buena pregunta que deberíamos hacernos para poder reflexionar en nuestras vidas y poder cambiar aquello que tengamos que cambiar. Mis hermanos, si alguien tiene en su vida montañas de mal, tenemos que allanarlas. Tenemos que bajarnos, mis hermanos. Afortunadamente nosotros como creyentes lo tenemos claro. Pero también, mis hermanos, en el versículo 5 dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Vamos a ir un poco más al detalle con este versículo 5 y 6. Dice, todo valle se rellenará. Mis hermanos, a esto hace referencia a que el Señor suple todo vacío que hay en nuestras vidas. Y se bajará todo monte y collado. Mis hermanos, el Evangelio hace que los más ricos, que los más orgullosos, cuando su Evangelio entra a su corazón, se humillen ante Dios. Los caminos torcidos serán enderezados. Dios con su gracia capacitará a todo creyente para que esta rectitud que el hombre natural no puede alcanzar por sí mismo, la pueda tener en la persona de Cristo. Y los caminos ásperos allanados. El Evangelio hace que el camino hacia el cielo sea un camino llano, sea para que toda persona que le busca pueda hallarlo, y suave para ser hollado. Es lo que dice su santa palabra. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Este será el resultado, mis hermanos. La gran salvación se descubrirá más y muchísimo mejor a medida que pase el tiempo. Y no solamente para los gentiles, mis hermanos. Y no solamente para los judíos, también fue para los gentiles. Y su descubrimiento se extenderá también a lo lejos. Más lejos que nunca, mis hermanos. Y recordemos, el Señor se reveló primeramente a los judíos, a su pueblo. Pero también nos dio esa oportunidad a nosotros. Y de los dos pueblos hizo uno solo. Como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. El cuerpo de Cristo, su iglesia. Vamos a leer ese capítulo 2 de Efesios. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Repito, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Mis hermanos, viene la palabra de salvación, la palabra del Señor. Eso es el privilegio que Dios dio a Juan para que la anunciara. Para que la anunciara, mis hermanos, después de 430 años aproximadamente de silencio, por fin se estaba rompiendo ese silencio y Juan estaba anunciando la llegada del Mesías. Aunque las personas por sí solas no pueden comprender o pueden generar un cambio por sí mismas, es necesario tener a Dios en su corazón. Es necesario que toda persona tenga a Dios en su corazón para que pueda cambiar su naturaleza, para que pueda adquirir una nueva naturaleza, perdón. Es la naturaleza divina que Dios nos da. Y de esta manera podamos entender en nuestro corazón, cuando el Señor nos convence de pecado, de justicia y de juicio en la persona del Espíritu Santo, como lo dice Juan capítulo 16, versículo 8. Ahí podemos entender. Nosotros ya tuvimos esa experiencia, los que hemos colocado nuestra fe en la persona de Cristo. Un verdadero arrepentimiento, mis hermanos, nos lleva a Cristo. Y por medio de Cristo es que obtenemos. El Señor nos da su Santo Espíritu
como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mis hermanos, todos tenemos el Espíritu Santo cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Quiero terminar, mis hermanos, con una reflexión, haciendo nuevamente, recordando aquel versículo 5 y 6 que nos regala esta porción de la palabra. ¿Cómo estamos transitando nuestro camino con el Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Está con baches, con huecos, con altibajos, con collados? ¿O está transitable para que el Señor obre en cada uno de nosotros? Mis hermanos, gracias. Esto era lo que quería compartir, lo que el Señor me regaló. Nos vemos el próximo viernes si el Señor lo permite. Un abrazo. Chao.